Para algunos que vienen incluso de lugares donde se había movido un poco, por ejemplo, ciudades intermedias, y vienen a Mar del Plata, y lógicamente van a estar en las zonas más periféricas, porque ahí es donde se inserta el inmigrante, y van a tener una cierta desilusión de lo que ven, digamos, ¿no? Esta es la América. Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros desde la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Liliana Daorden, la autora de Cruzar el Océano. Hola Liliana, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias, un gusto estar acá. Liliana, imagino que no es tu primera experiencia, tu primer trabajo sobre inmigración. ¿Es tu tema de estudio? Sí, es mi tema de estudio de origen. Después fui derivando hacia otros temas, pero en realidad es el de mi formación y el que sí nunca dejé, siempre lo tuve entre manos. Recorriendo el libro, bueno, uno encuentra las distintas corrientes migratorias que llegaron, italianos, españoles, los rusos, judíos, libaneses, sirios. Vamos a ir por partes, inclusive voy a agregar algunos que por ahí no estudiaste, pero que tienen que ver por ahí con mi historia, con lo que uno ha visto en Mar del Plata. Empecemos por los italianos y los españoles. ¿Por qué eligen Mar del Plata? Bueno, hay una cuestión que es general, no solamente de italianos y españoles, y es las características que tiene la ciudad. Primero, el libro se ocupa de un periodo muy largo, casi un siglo. Son situaciones, digamos, circunstancias distintas, contextos distintos. En la primera etapa, digamos, la época de inmigración masiva, hay condiciones generales del país muy atractivas para el inmigrante. Mar del Plata tiene los mismos atractivos que cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero con el plus del turismo, con lo que supone ser un lugar de veraneo, primero para la clase alta, sobre todo de Buenos Aires, y ya bastante tempranamente, ya a fines de los 20, para la clase media, crecientemente. Entonces, esto era oportunidades de trabajo importantes. Pero digamos, cuando afinamos un poco la lente, ahí vemos que una característica típica de los italianos y los españoles es la llegada a través de parientes y de paisanos, o sea, lo que se conoce como cadenas migratorias. Y esto, bueno, ha sido bastante estudiado en general en los estudios historiográficos, y en el caso de Mar del Plata, que yo me aboqué más que nada a los españoles, yo te diría que la mayoría de la gente vino por estos movimientos, y esto explicaría por qué hay más leoneses en esta zona que en Buenos Aires o claro, que en otros puntos del país. Les empieza a ir bien, tienen contacto sí, por carta con sus familiares y los convencen de viajar. Sí, en realidad hay un contexto emigratorio, claro, tanto en España como en Italia. La estaban pasando mal allá. Mira, me diste lugar a decir algo con respecto a lo, digamos, como una hipótesis que yo sostengo a lo largo del libro, que no es mía únicamente, digamos, que yo también verifico. Y es que en realidad en esta época de las grandes migraciones, digamos, de la expansión del capitalismo, más que lo están pasando mal, es
esta movilidad que genera este proceso capitalista, que hace que sea factible estar mejor, digamos. Entonces, o por lo menos que genera aspiraciones de estar mejor, ¿no? Saquémoslo cuán factible era. Claro. Pero sí, la idea de querer estar mejor. Y eso es un gran motor para estas migraciones. Porque la inmigración que está, el que quiere irse porque está en extrema pobreza, no puede comprarse un pasaje. Claro, claro. Entonces, ahí quién está. Y ahí entra el que viene con pasajes subsidiados. Pero el Estado argentino casi no dio pasajes subsidiados. Eso sí pasa, por ejemplo, en el estado de San Pablo, en Brasil, que le pagaba el pasaje a las familias enteras. Entonces, digamos, más que vengan por esa mala situación, vienen por el deseo de estar mejor. De ganar más. Digamos, lo que está pasando, bueno, nosotros a la inversa, ¿no? Nos está pasando hace unos cuantos años. Que de hecho no emigra el que está en situación miserable. Claro, claro. Bueno, un poco es no me quiero meter en el libro de Bettina, con quien ya hemos hablado, sí. pero ¿los italianos se dedicaban a la pesca? ¿Ya eran pescadores o aprenden el oficio acá? Sí. Bueno, mira, primero, y Bettina lo habrá aclarado también en su libro, pero hay muchas diferencias regionales. ¿Por qué nosotros visualizamos a los italianos como pescadores? Porque en realidad los pescadores que se instalaron en el puerto son sicilianos, napolitanos, o sea, del sur de Italia sobre todo. Del sur de Italia y también del otro lado de la costa, por ejemplo, de Bari, de la Puglia, siempre del sur. Entonces, muchos de ellos ya se dedicaban a la pesca. Otros no, simplemente, digamos, los italianos en general no, hay una variedad de orígenes regionales, de actividades. De hecho, acá en Mar del Plata, los italianos no solo estuvieron en el puerto con la pesca, tenemos italianos en las diversas actividades, sobre todo en la oportunidad que da el desarrollo del balneario. Algo que querría agregar con respecto a lo que me decís, la situación de pobreza. Hay un elemento que se agrega en la posguerra, que es el miedo a una tercera guerra mundial. Claro. O sea, cuando se termina la guerra, hay una idea generalizada de que va a estallar una tercera guerra. De hecho, es la hipótesis que tuvo Perón en la Argentina. Claro. Él pensaba, bueno, va a haber una tercera guerra y la economía la orientó en ese sentido. Entonces, yo tengo gente a la cual entrevisté que dice, bueno, nosotros éramos, no estábamos mal, éramos chacareros, decían, un término muy de acá, ¿no? Pero mi mamá tenía miedo que nosotros tuviéramos que ir a la guerra, entonces se vinieron para acá. Acá había parientes, o sea, no es cualquier lado, vienen donde tienen ocasión, o sea, una oportunidad que favorece los contactos, el trabajo, tal vez la primera vivienda. Entonces, eso explica que incluso, bueno, los del puerto llaman a sus parientes y eso acrecienta la inmigración italiana en el puerto. O sea que ese elemento de la posguerra es importante como otro factor que se agrega al atractivo que tiene Mar del Plata. Y hablabas de los españoles, ¿no? De la inmigración española. No deja de llamar la atención cómo mantienen sus regiones, ¿no? Su identidad de región con el centro vasco, el centro asturiano, cada región, además con las expresiones gastronómicas, porque los mejores restaurantes de Mar del Plata, si uno, bueno, le gustan, no sé, los mariscos, los vamos a encontrar con esas identificaciones, ¿no? La Taberna Vasca ya Juan B. Justo, Cantábrico un poquito más arriba. Tal vez una excepción es la paella, que la paella como que la toman todos, claro, ¿no? Claro. Y es más del no sur. Solo los valencianos. Claro, no es solamente los valencianos. Pero sí, eso está muy marcado porque nosotros tenemos la visión del que, digamos, el que está acá y recibe, y para él son todos gallegos, claro, te diría, claro, ¿no? Claro. O sea, el arquetipo es eso, no, ni siquiera es español, es gallego. Pero en realidad, entre ellos mismos, es claramente diferenciador. O sea, imagínate vos que para nosotros, si nosotros vamos al interior,
como marplatense somos porteños. Para un cordobés, yo soy porteña. Y yo no me identificaría como porteña, digamos, sin querer entrar sino mostrando que esas diferenciaciones existían, por eso es importante tenerlas en cuenta si uno quiere aprender algo de cómo actuaban efectivamente las personas y no como un estereotipo, el inmigrante, el gallego o el tano, digamos, sino que hay, de hecho, fíjate que en la segunda posguerra los que vienen ya tienen otra experiencia, no solamente de haber vivido la guerra civil en el caso de los españoles, o la Segunda Guerra Mundial, sino también de los cambios que se habían producido en los propios países. Para algunos que vienen incluso de lugares donde se había movido un poco, por ejemplo, ciudades intermedias, y vienen a Mar del Plata, y lógicamente van a estar en las zonas más periféricas, porque ahí es donde se inserta el inmigrante, y van a tener una cierta desilusión de lo que ven, digamos. ¿No? Esta es la América, digamos, este pueblo chato, porque obviamente Mar del Plata está bastante más allá de la Rambla y la plaza de San Martín. Y hablando de, otras comunidades, y me sigo en la gastronomía, encuentro hoy un lugar muy concurrido en Mar del Plata que es el Centro Sirio-Libanés. Los sirio-libaneses también tienen una tradición fuerte. Sí, en realidad es el Centro Libanés. Ajá. Nosotros nos ha quedado lo de sirio-libaneses porque en realidad aquellos que primero se les llamaba turcos, porque pertenecían, digamos, formaban parte del dominio del Imperio Turco y que digamos que cae con la Primera Guerra Mundial. Entonces, los libaneses y los sirios, como son grupos minoritarios, sobre todo en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no pasa lo mismo en el norte, en Tucumán, en San Juan, en Catamarca, bueno, algunos tienen una idea, son muy minoritarios, por lo tanto, potencian esa comunidad de origen de lengua árabe, digamos. Pero cuando avanza en los propios países de origen el nacionalismo, estos después de esta primera guerra se convierten en mandatos. Siria es un mandato francés, y Siria y Líbano, perdón. Palestina, me quería referir, Palestina es un mandato inglés, pero son mandatos franceses, pero que van a querer pugnar por su propio Estado, la consagración de su nacionalidad en un Estado. Y entonces acá empieza a haber las divisiones. Entonces, los que eran primero sirio-libaneses, después se abren y forman la sociedad siria por un lado y el Centro Unión Libanesa por otro lado. Claro, algo similar pasa con Yugoslavia, ¿no? Los pueblos eslavos que hoy se identifican de esa manera, croatas, eslovenos, serbios, bosnios, los que venían de Macedonia, que tenían una actividad conjunta, pero que en realidad seguían manteniendo su sector, ¿no? Su pequeño grupo. Totalmente. Bueno, los que aparecen como austríacos, que tenemos una inmigración importante que figura austríaco por el Imperio Austrohúngaro, y que en realidad eran checos o eran polacos de cierta zona de Polonia. Mi abuela llega a la Argentina, ella es eslovena con pasaporte austríaco. Claro, exactamente. Y ella es eslovena, y si hubiera venido, bueno, algunos de los grupos que yo tomé figuran como checoslovacos, un estado que actualmente no existe. Y que República Checa y Eslovaquia. Exacto, y ahora son estos dos. O sea que también, si bien hay identificaciones étnicas, decimos nosotros, o podríamos decir culturales, para ser un poco más amplios, en realidad esta gente se ve atravesada por los conflictos estatales, ¿no? de las guerras, los cambios de delimitaciones. Entonces, ahí el tema, cuando uno ve un censo, que el censo se rige por los estados, bueno,
después hay que profundizar porque detrás de eso hay otra cosa. Ejemplo, Mar del Plata, se dice, bueno, sí, había muchos suizos, por ejemplo, pero en realidad esos suizos son de cantones que estaban siendo reclamados por Italia, por el Reino de Italia, y que se hablaba italiano. Lo mismo en territorios como puede ser Trieste, que Trento, Trieste, esa zona era de habla italiana, entonces, y no era austríaco. Entonces, unos aparecen suizos, austríacos, y en realidad, atrás de eso, son de lengua italiana. Pero bueno, cuando vos me decías de los sirios y libaneses, además de la cultura, la comida, había una diversidad religiosa muy importante y que, bueno, lo sabemos, incide mucho en la política y en la tensión social. Claro. Hasta los años 30 no podemos decir que esto es muy fuerte. Esto se va a hacer posteriormente. De hecho, es muy interesante, hay estudios en la Argentina de asociaciones donde trabajan juntas los libaneses, los sirios, los árabes y los judíos. Claro. Cosa que después, digamos, a partir del 48, ya antes del reconocimiento del Estado de Israel, bastante antes, era imposible. Entonces, ¿qué elementos hay? Estas cuestiones religiosas. Entonces vos tenés entre los libaneses y los sirios, vas a tener católicos maronitas que, claro, bueno, se incorporan a la Iglesia Católica Romana, digamos, la que predomina en el lugar, pero también tenés cristianos ortodoxos, o sea, católicos orientales, que van a tener otra dificultad para realizar sus ritos. Y esto me han contado testimonios que traen sus sacerdotes de Buenos Aires para hacer las ceremonias. También tenés, por supuesto, musulmanes. Los musulmanes, es algo llamativo, no empezaron a hacer sus prácticas no solamente en Mar del Plata, en el país, más que tardíamente. La primera mezquita en la Argentina es de los años 50, cuando la inmigración musulmana es de fines del siglo XIX, o sea, tardaron unas cuantas décadas. En Mar del Plata, las primeras mezquitas son de fin de los años 90 y ya en este siglo. O sea que en ese sentido tal vez habría que indagar un poco más qué pasaba con estos, sobre todo de origen sirio, musulmanes que no realizaban sus prácticas o que las realizaban a lo mejor de manera privada, no pública. Pero bueno, lo que quiero decir es que fíjate vos que hablamos de una diversidad de regiones, de una diversidad de cultos religiosos y de una diversidad de lenguas, porque, bueno, entre los españoles uno piensa en el español y piensa a lo sumo en el acento, pero atención que para un español, si alguien era de Galicia, no hablaba de la misma manera. Claro. Tenemos el gallego, tenemos el vasco, tenemos el catalán, por decir así los que más ahora sobresalen o lo tenemos presente. Y en el caso de los italianos lo mismo. Y es muy interesante esto que decís del idioma, porque nunca dejaron de hablar su idioma, más allá que aprendieron, obviamente, para los italianos, para los eslavos aprendieron un idioma distinto, nunca dejaron de hablarlo entre ellos. Claro, sí, no, claro, justamente porque también, y esto da origen a estudios que son muy interesantes, porque ahí está la cuestión de la lengua materna, que tiene toda una connotación emocional. Entonces, ¿cómo hablar de las cosas íntimas o propias de interiores en otra lengua? Aún para los españoles en el castellano, digamos, normalizado, y en los italianos el italiano normalizado. Un inmigrante que ya hace años, ¿no?, que había entrevistado, decía que él en realidad hablaba un poco de cada lengua porque
se embarcaba para la pesca y había napolitanos, había sicilianos, cada uno tenía su lengua. Y él dice, no hablábamos italiano. Y me aclara, ahora se habla italiano también en Italia. O sea, fíjate claro. que nosotros naturalizamos el italiano y no era así. Y además, con toda esa llegada, ese arribo de inmigrantes, llegan también ideas que por ahí no estaban arraigadas acá. Imagino lo que era Mar del Plata en sus comienzos, y comienzan a arribar personas que por ahí eran socialistas, anarquistas, comunistas. Y ahí recuerdo otra vez el libro de Bettina, ¿no? La Iglesia Católica, que cumple una función muy específica, ¿no? De frenar eso, ¿no? Como barrera a esas ideas. Sí. Eso por un lado en el caso del puerto. Claro. Pero con también, el Padre Duto, ¿no? El Padre Duto. En realidad ahí hay una cuestión, más que del Padre Duto, hay una cuestión de las damas vicentinas. Ajá. Las damas vicentinas que están marcando a los sacerdotes de Don Orione y al Padre Duto en particular, y hay discusiones, y, digamos, hay cartas entre el Padre Duto y la presidenta de las damas vicentinas, porque dice, los chicos tienen que saber leer, escribir y conocer los símbolos, no tantas imágenes y cosas en italiano, porque ellos mismos son italianos. Claro. Entonces, si quieren evangelizarse, si bien son italianos del norte, la idea de estar próximo, la idea de ser pastores es acercarse a esa cultura, no nacionalizar. Entonces ahí las damas vicentinas están. O sea, no es solo la cuestión de detener el avance rojo, podría decirse, sino también modalidades de acercarse a la gente, a los chicos, a las familias, que también son diversas al interior de este catolicismo social, podríamos decirlo, más sensible. Yo antes hablaba de ortodoxos y de, en el caso de los judíos, también sus propios cultos, pero la inmigración también incide en la Iglesia Católica en el sentido de propiciar, digamos, de incentivar la inmigración. O sea, con los emigrantes vienen los pastores, vienen los sacerdotes, muchos para asistir. Eso es muy claro entre los italianos. Los que están, hay una orden religiosa concretamente, los escalabrinianos, que no están en Mar del Plata, no hemos tenido, que su perfil es apoyar a los inmigrantes, pero nosotros teníamos a los salesianos, después vinieron los hermanos maristas, vinieron Don Orione y los sacerdotes de Don Orione. Algo muy curioso, muy interesante, ya saliendo del puerto, sabés que desde la Sagrada Familia crean una capilla que después va a ser la iglesia San José. La iglesia San José, que se hace en los años 40, principios de los 40, ese templo también majestuoso, imponente, tiene una función en ese momento, que era ordenar a los sacerdotes de Don Orione que llegaban al país, o las pocas vocaciones que empezaban a aparecer. En el año 40, si no me equivoco, 40-41, hubo 39 sacerdotes que se ordenaron en la misma fecha en San José. O sea, es algo que a mí me llama la atención, porque eran los que, digamos, abastecían a todos los lugares donde los orionitas estaban. Y la mayoría italianos. Entonces, eso también es un producto de la inmigración. Liliana, ha sido un gusto, muchísimas gracias. No, a vos, al contrario. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en otra edición de Los Otros Libros. Nos reencontramos en la próxima y, como decimos siempre, buenas lecturas.